Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos, soy Dani y vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid para empezar una semana que esperemos que sea importante, esta sí, para el Atlético de Madrid en cuanto a fichajes. Vamos a hablar de Joao Félix y ese interés que parece que crece por parte de Aston Villa en fichar al portugués. Vamos a ver las fuentes que lo han comentado, que son, yo creo, bastante fiables. También de Janko, porque se podría alejar el fichaje del eslovaco para el Atlético de Madrid, y es entonces cuando el Atleti ha mirado otras alternativas y se han nombrado dos, sobre todo, que vemos en pantalla: Aguerd del West Ham y Pavlovic del Red Bull Salzburgo. Así que también vamos a comentar esa información en cuanto al perfil de central que puede fichar el Atlético de Madrid. También Mateo Moreto ha actualizado información sobre Dovic esta tarde en relevo, en directo en Twitch, y el tema centro del campo veremos a ver, porque han salido informaciones tanto de tanto de Gallagher como de Mikel Merino. Del inglés se dice desde AS que quiere venir al Atlético de Madrid, de hecho, que ha hablado con Trippier. También Fabrizio ha confirmado contactos con el jugador, y sobre Mikel Merino, Mateo Moreto insiste en que el Atlético de Madrid es el club que más interés ha puesto en el centrocampista, que más ha insistido en él. También vemos a Savic en pantalla, y es que parece que avanza poco a poco su fichaje por el Trabzonspor, así que nada, un mercado bastante interesante para arrancar esta semana. Y bueno, antes de empezar os recordamos que tenéis disponibles los parches de padres a hijos. Aquí tenéis el modelo de los precios. Si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padresaihos@gmail.com. También a través de Twitter y de Instagram, lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube, y si preferís comprarlos físicamente, una vez que empiece la temporada de nuevo, estarán disponibles en el puesto de Jaime, enfrente del gran escenario, en los alrededores del Metropolitano. Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con este episodio 24 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Y como decía al principio del vídeo, esperemos que esta sea una semana ilusionante para el Atleti en materia de fichajes. Y es que en el mundo deportivo, Javi Gómara lanzaba un artículo este fin de semana diciendo que en el Atlético de Madrid, en el club, están insistiendo en que todavía queda mucho mercado, dicen desde el club, y parece están manteniendo mucho la calma, a pesar de que entiendo perfectamente haya nerviosismo por parte de gran parte de la afición. Dice Javi Gómara que el Atleti espera anunciar esta semana dos fichajes. Uno yo creo que lo tenemos todos claro, que debe ser el de Lenormand, que quizás incluso a la hora en la que estéis viendo este vídeo pueda estar ya anunciado, y ya veremos a ver el otro cuál puede ser. El Atleti tiene esa esperanza de cerrar dos fichajes ya oficialmente. Y como dije en el anterior episodio del mercado de fichajes, yo entiendo perfectamente el ansia que pueda haber por parte de los aficionados del Atleti en que el Atleti anuncie fichajes, porque está siendo un mercado complicado en el sentido de que los tiempos que está manejando el Atlético de Madrid son casi desesperantes. Están esperando quizás algunos fichajes demasiado para cerrarlos casi incluso al final del mercado, cuando en mi opinión una buena planificación se basa en tener claro cuál es el nombre que quieres fichar, cuál es el jugador que quieres fichar, para tenerlo cuanto antes incorporado de cara a la adaptación, tenerlo en pretemporada, etcétera, etcétera. Además, esta directiva tampoco ha dado muchas pruebas para que confiemos en ellos, ni mucho menos. Pero yo sigo siendo optimista, lo he dicho ya más de una vez en algunos episodios del mercado. Creo que el Atleti se está moviendo, esta vez sí. No creo que esté lanzando nombres por lanzar, creo que está trabajando. Lo único que desespera un poco más es eso, el tiempo de fichar, cuándo van a cerrarse los fichajes, que otros equipos se puedan llevar a posibles objetivos tuyos, como vamos a hablar incluso de Højbjerg en este episodio. Así que eso, desde el club mantienen mucho la calma, pero creo que se están moviendo bastante en este mercado. Un mercado en el que además, también hay que decirlo, el Atleti se tiene que mover mucho más porque no ha hecho los deberes en los últimos veranos. Así que toca este verano, pues ponerse mucho las pilas. Se tiene que poner las pilas el club con el tema de Joao Félix. Cada día queda menos para que Joao Félix vuelva a la disciplina del Atlético de Madrid. Sin embargo, bueno, puede ser que un club se interese en el portugués y que termine finalmente por ficharlo. Y es que hay que hablar de Aston Villa en este caso, porque, bueno, primero surgía la información desde Reino Unido de Ben Fisher, periodista de The Guardian, que publicaba en el medio que el Aston Villa, se ha fijado en Joao Félix como objetivo casi prioritario, se diría, tras la venta de Diaby al fútbol árabe por 50 millones de euros. Es un futbolista, Joao Félix, que dice interesa mucho a Unai Emery, actual entrenador del Aston Villa, así que quizás estarían pensando en el portugués como recambio de Diaby, del francés, que como he dicho se va a Arabia Saudí. Y es una información que ha confirmado en redes sociales, en Twitter y también en directo en Twitch, Mateo Moreto. Ha dicho que el Aston Villa, es verdad, se ha interesado en Joao Félix, que Unai Emery es un gran admirador del fútbol de Joao Félix, del futbolista, y que Jorge Méndez, además, es verdad que está trabajando en la vía del FC Barcelona a pesar de las dificultades que hay con las fórmulas entre Atleti y el Barça, pero el Atleti solo quiere venderlo.
quizás eso es posible que facilite una vía al club extranjero. Y también esta información del interés de Aston Villa está confirmadísima por Fabrizio Romano, que ha dicho que es verdad que el acuerdo es extremadamente difícil desde el punto de vista financiero, que también el Barça sigue en la carrera, pero el Aston Villa está ahí como otra vía para el portugués. También en Marca lo han confirmado tanto David Medina como Diego Picó, que insisten en que el Atleti pide 60 millones de euros por Joao Félix. Así que, bueno, veremos a ver si es el Aston Villa quien pone la pasta. Ahora tiene dinero fresco con esa venta de Villa, aunque el Aston Villa ya tenía dinero de antes de ese movimiento. Pero también vemos el escudo del Benfica, porque también nos tenemos que fijar en las palabras que ha dicho Rui Costa, exfutbolista portugués, que actualmente es el presidente del Benfica. Y claro, en unas recientes declaraciones le preguntaron sobre el posible regreso tanto de Joao Félix como de Renato Sánchez al club portugués, y dijo Rui Costa: son negociaciones que están en curso y por lo tanto no se deben hablar públicamente de ellas. Eso no es lo que ayuda. Aquí, bueno, veremos a ver también si el Benfica finalmente apuesta por Joao Félix o si, bueno, convence al Atlético de Madrid, pero aquí Rui Costa confirma unas posibles negociaciones o por Joao Félix o por Renato Sánchez o por los dos. Así que además del Barça, que siguen explorando esa vía, tanto Jorge Méndez como el propio club barcelonés, Aston Villa y Benfica aparecen, yo creo, como las opciones más viables, a lo mejor ahora mismo, o por lo menos opciones alternativas al Barça para Joao Félix, para su futuro. Un Joao Félix que dejará de pertenecer a la delantera del Atleti, a la que puede llegar Dovic, Artem Dovic, actual futbolista del Girona, que por cierto aquí vemos la imagen de la presentación de la tercera equipación del Girona, donde Dovic ha sido protagonista. Y claro, han surgido diversas informaciones en el día de hoy, pero sobre todo queremos primero empezar por lo que llega desde Girona, desde la ciudad de Cataluña, perdón, y ha sido en Carrusel, en la cadena SER, donde Nil Solà, periodista de allí de Girona, ha confirmado que Dovic sí que tiene la voluntad de irse al Atlético de Madrid. La propuesta, dice, del Atleti multiplica la que tiene encima de la mesa del Girona, o la que tiene actualmente Dovic con el Girona, y el acuerdo entre el futbolista y el Atleti es real, dice Nil Solà, pero el Girona se mantiene inflexible y pide esos 40 millones de euros de la cláusula del Atleti. El Atleti sigue negociando y sigue presionando para rebajar esa cantidad, que nos decíais en comentarios que las cláusulas de rescisión no se pueden rebajar. Obviamente, a lo que nos referíamos en el anterior episodio es que el Atleti quiere rebajar las pretensiones del Girona y que el Girona finalmente acceda a un traspaso y no tanto a que el Atleti pague la cláusula de rescisión. Es verdad que también desde Girona Iván Quirós ha dicho que Dovic no ha pedido salir ni tampoco va a forzar su salida del Girona. Otra cosa dice es que el Girona le diga que es mejor que salga del propio club de Cataluña. Es decir, según su información, no ha sido Dovic el que quiere marcharse, sino le han invitado a marcharse. Esa, como digo, es la información de Iván Quirós. Veremos a ver si es así o no, porque la gran mayoría de periodistas, como hemos dicho, de Nil Solà y también de Mateo Moreto, confirman que sí que Dovic quiere marcharse del Girona y quiere recalar en el Atlético de Madrid. Es algo que además ha confirmado después en relevo en directo en Twitch Mateo Moreto. Ha dicho que es verdad que en las últimas horas, han surgido dos equipos que pueden estar interesados en el ucraniano. Roma y West Ham, ha dicho Mateo, están evaluando la posibilidad de fichar a Dovic, pero Dovic quiere fichar por el Atlético de Madrid. Él prefiere quedarse en España, seguir jugando en el fútbol español, y dice Mateo que Dovic estaría presionando mucho para irse al Atlético de Madrid. Es verdad que las conversaciones entre Atleti y Girona van avanzando, no está cercano el acuerdo, ni mucho menos, pero poquito a poco se va avanzando, y si es verdad, como dice Mateo, que Dovic está presionando mucho para irse al Atlético de Madrid, a diferencia de la información que comentaba antes de Iván Quirós, pues quizás ese acuerdo se desbloquee esta próxima semana o estos próximos días. Esto es en cuanto a la delantera. Ya hemos hablado de la posible salida de Joao Félix, Aston Villa, Benfica están muy interesados, además del Barça. Lo de Dovic, que ya hemos repasado que, según Mateo Moreto, él quiere venir al Atleti y está presionando mucho para venir al Atlético de Madrid, a pesar del interés de otros equipos como Roma y West Ham. Pero otro tema a tratar para el Atleti, sin duda, es la posición del central zurdo, del perfil zurdo de esa línea de tres centrales. Y el elegido parecía que era Janko, lo habían confirmado en Marca al principio, después Mateo Moreto también se hizo eco de que el Atleti estaba negociando con el Feyenoord por el central eslovaco. Sin embargo, el director deportivo del Feyenoord, Teklo S., ha dicho, y leo textualmente, Janko se queda. No en vano ha renovado recientemente. Solo veremos su posible salida si surge algo muy especial,
así que parece que el fichaje de Janko por el Atlético de Madrid se podría estar enfriando bastante, se podría estar alejando, y Mateo Moreto sigue manteniendo que la distancia entre Atlético de Madrid y Feyenoord por Janko está en 10 millones, es decir, que el Atlético ofrece 25 y el Feyenoord pide 35 millones. Ya con esas palabras de Teclo S, director deportivo del Feyenoord, parece que el club neerlandés no va a rebajar demasiado sus pretensiones, y es por ello que el Atleti va a tener que buscar alternativas. Mateo ya en su día habló de la opción de Laporte, del campeón de Europa con España. Sin embargo, hay otros nombres que están en esa lista del Atleti y uno de ellos es Pavlovic. Y es que también el propio Mateo Moreto confirmó el viernes en su cuenta de Twitter que las dificultades para alcanzar ese acuerdo con Janko han obligado al Atleti a preguntar, a contactar con otros centrales, con otros equipos, y que en las últimas horas, en los últimos días, el Atleti habría pedido información sobre Pavlovic, el central del Red Bull Salzburgo, jugador serbio que interesa, parece, al Atleti. Sin embargo, este jugador podría estar bastante cerca del Milan. Es verdad que todavía hay cierta distancia entre el Milan y el Red Bull Salzburgo, porque según Mateo, el equipo italiano ofrece 18 millones de euros y el Salzburgo pide alrededor de 25, pero según se indica, bueno, indica tanto Mateo como otros medios y periodistas, el propio Milan ya ha llegado a un acuerdo personal con Pavlovic, con el futbolista, así que si Salzburgo y Milan no llegan a un acuerdo, el Atleti podría intentar entrometerse en esa operación. Si finalmente lo de Janko se cae definitivamente, Pavlovic podría ser una alternativa, según indica Mateo Moreto. Hay que decir de Pavlovic que es un futbolista más joven que Janko, tiene tan solo 23 años y ya mide 1,94 de altura. Creo que en la Eurocopa ha dejado buenas sensaciones, es por ello yo creo que también que un equipo tan importante europeo como el Milan se ha interesado en Pavlovic. Y por características sí se podría parecer un poco a Janko en el tema físico, en el tema defensivo. No sé qué tal es Pavlovic con balón, con el balón en los pies. Creo que Janko no era Mario Hermoso, pero se podía defender bastante bien y creo que podía jugar bien en ese sentido. A Pavlovic no lo he visto tanto en esa faceta, ahora en esta Eurocopa con Serbia, pero bueno, el de Pavlovic es un perfil joven, así que veremos a ver si al final es Janko, si al final es Pavlovic, si al final es otro central, como puede ser incluso Aguerd, el central marroquí del West Ham. Y es que en este caso ha sido la información de Foot Mercato, de Santi Auna y de Hanif Ben Berkane, los que han relacionado a Aguerd con el Atlético de Madrid. Es un nombre que ya sonó hace meses para el Atleti, si no me equivoco, creo que lo llegamos a hablar aquí en el mercado de fichajes, pero según esta información que llega desde Francia, Aguerd es otra de las opciones estudiadas por el Atlético de Madrid ante el frenazo que ha habido ahora mismo por Janko y ese posible fichaje del eslovaco. El Atleti podría haber avanzado en los últimos días por Aguerd. De hecho, han dicho en Foot Mercato que incluso habría empezado ya negociaciones con el West Ham, ofreciendo el Atleti una cesión con opción de compra, pero el West Ham prefiere un traspaso o una cesión con obligación de compra. El West Ham ahora mismo pediría 20 millones de euros y de momento esta opción está ahora mismo en stand-by. Esta opción a mí personalmente no me convence tanto. Es verdad que creo que estuvo bien en el anterior Mundial con Marruecos, pero Aguerd tiene 28 años, que ya son 2 más de los que tiene Janko, 26... 5 más de los que tiene Pavlovic, que ya hemos dicho antes que tiene 23. Y tengo la sensación de que es un futbolista, Aguerd, que es propenso a las lesiones. No ha terminado de ser ese central dominante en el West Ham, tampoco en Premier. Lo que parece es que sería una opción más barata, a la de Janko obviamente, y también quizás la de Pavlovic, que ya hemos dicho antes que el Salzburgo pide 25 millones. Así que dejadnos en comentarios a qué central preferís vosotros de estos tres, a Janko, a Pavlovic, a Aguerd, a otro, quizás también tenéis en mente otro central que pueda venir bien para ese perfil zurdo. Estos tres centrales son zurdos todos. El Atleti está buscando ese central que sustituya a Mario Hermoso, así que bueno, eso, os leemos en comentarios a ver qué central queréis vosotros de los que están sonando para el Atlético de Madrid. Un central que parece ya que va a venir sí o sí al Atleti es Lenormand. De hecho estamos, creo, a horas o a días del anuncio oficial. Se ha demorado un poco, creo, porque ya la semana pasada se dijo que podía ser oficial, la semana pasada precisamente. Sin embargo, está hecho porque además, ya no son solo Fabrizio Romano y Mateo Moreto, que de hecho son los dos periodistas, creo, más fiables en cuanto a la información del mercado de fichajes, sino también es que desde Guipúzcoa, desde San Sebastián, han confirmado que la Real está muy cerca de cerrar esa venta de Lenormand al Atlético de Madrid por 30 millones de euros más variables. Han dicho incluso desde noticias de Guipúzcoa, ha sido Ramón Sánchez, que el anuncio podría ser oficial en las próximas horas. Y esta es una información confirmada por también Mikel Recalde, periodista vasco, El Diario Vasco también, y la sección de AS de la Real Sociedad. Así que la única sección, los únicos medios que decían que el traspaso de Lenormand no estaba hecho aún por el Atlético de Madrid, pues ya confirman que sí. De hecho, NAS, sobre todo, han dicho que lo que faltaba era el sí definitivo del Lenormand. Decían que estaba pendiente esa reunión entre Real Sociedad y Lenormand y que la Real estaba esperando el sí o el no del central. Si Lenormand, que ha terminado diciendo que sí,
se lo comunicaba así a la Real Sociedad. La Real accedía a ese acuerdo que ya tenía con el Atlético de Madrid. Sin embargo, dicen aquí en AS que si Lenormand finalmente hubiera dicho que no, el traspaso se podría haber caído. Esta es información, como digo, desde el País Vasco, desde Guipúzcoa, desde San Sebastián, que eran los únicos medios que decían que aún no había nada hecho ni acordado entre Atleti y Real Sociedad, pero ahora ya que estos medios han dicho que sí, que ya está todo hecho, pues es que no hay más que hablar, está todo acordado. Y esperamos a ver cuándo se hace oficial el fichaje de Robin Lenormand por el Atleti. Va a ser el primero de los muchos fichajes que debe hacer el Atleti. Esperemos que cierre más nombres importantes que están sonando, como por ejemplo el de Mikel Merino. Veremos a ver si Lenormand no viene solo procedente de la Real Sociedad, porque el Atleti sigue insistiendo en Mikel Merino como una opción para el centro del campo. De hecho, la última información que salió en el anterior episodio del mercado, la comentamos, es que la intención del Atleti era cerrar a los dos juntos en un pack, tanto a Lenormand como a Mikel Merino. Sin embargo, no creo que esta opción termine haciéndose. Yo creo que finalmente lo de Lenormand se va a hacer independiente a lo de Mikel Merino. Quizás espere un poco más con el centrocampista, porque Mateo Moreto ha confirmado recientemente que Merino quiere pensar con mucho cuidado su futuro. Ha decidido, es verdad, no renovar con la Real Sociedad, pero quiere que la Real Sociedad obtenga una buena cifra por su traspaso. Es verdad que él, a nivel profesional y a nivel personal, quiere probar una nueva experiencia, un nuevo proyecto. Y dice Mateo que el equipo que más ha insistido en Mikel Merino es el Atlético de Madrid. Es verdad que Barça, Arsenal están muy interesados, pero dice Mateo Moreto que el Barça ahora mismo está centrado más en Nico Williams que en Mikel Merino, y que el Arsenal es verdad que ha contactado con la Real Sociedad, pero aún no ha hecho ninguna oferta oficial. Desde el Diario Vasco han dicho que Mikel Merino no está convencido de ir al Atleti por proyecto, pero Mateo Moreto ha confirmado en relevo que a él no le consta, que a Mikel Merino no le convenza irse al Atlético de Madrid. De hecho, el otro día mostramos las palabras de Mikel Merino en una entrevista para Relevo, en la que le preguntaban por el interés del Barça, y él mismo, Mikel Merino, decía que, bueno, el Barça, el Real Madrid y el Atlético de Madrid son proyectos interesantes que a cualquier futbolista le gustarían. Así que parece que, bueno, con Mikel Merino habrá que esperar un poco más. De hecho, Mateo ha dicho que esta semana va a ser importante porque parece que va a haber nuevas reuniones entre Mikel Merino y la Real Sociedad, pero sobre todo hay que esperar a ver qué opina Mikel Merino de todos los clubes que están interesados en él y si finalmente se decide por el Atlético de Madrid. En tal caso hay otra alternativa que también comentan otros medios, que es Conor Gallagher, centrocampista del Chelsea. Y es que Fabrizio Romano sigue tirando más por la vía de Conor Gallagher que por la de Mikel Merino. El periodista italiano ha confirmado en redes sociales que el Atleti sigue trabajando en Conor Gallagher, que ha habido contactos por parte del futbolista y que el Atleti cree que el Chelsea podría haberse tentado a dejarlo salir en las próximas semanas o incluso al final del mercado. Es una estrategia que ya comentó Fabrizio el otro día. Decía que el Atleti piensa que el Chelsea puede preferir vendérselo al Atlético de Madrid y no tanto dejarlo salir como agente libre a un club de Inglaterra. Sí que esa es la baza que quizás está explotando el Atleti de cara a las próximas semanas. De hecho, en AS, Picu Díaz ha confirmado que Trippier, en esta última Eurocopa, que ha coincidido con Conor Gallagher en Inglaterra, le ha hablado muy bien sobre el Atleti, sobre el proyecto del Atlético de Madrid a Conor Gallagher. El propio Gallagher le preguntó, parece que quiso tener información de primera mano del propio Kieran Trippier, e incluso dice Picu Díaz en AS que la dirección deportiva del Atlético de Madrid ya sabe que Gallagher quiere venir al Atleti, que va a poner todo de su parte. El Chelsea, de hecho, está dispuesto a dejarle salir, sobre todo teniendo en cuenta que termina contrato en 2025. Si no renueva, es una venta, yo creo, bastante clara para el Chelsea. Y confirma en AS Picu Díaz que el Atleti ya hizo una primera oferta al Chelsea de 20 millones de euros que fue rechazada. El Chelsea pide más dinero, quiere sacar más dinero. Se llegó a decir en su día que pedía 50 millones de euros. Me parece una cifra muy excesiva para un jugador que, como he dicho antes, termina contrato en 2025. Pero lo cierto es que, bueno, Mikel Merino o Conor Gallagher parecen que son las dos vías que maneja el Atlético de Madrid para el centro del campo, porque la opción de un pivote, de un 5 puro, creo que no se contempla demasiado. Y es que vemos aquí ya, Højbjerg se marcha al Olympique de Marsella. Hay Here We Go por parte de Fabrizio Romano, y de hecho ya han salido imágenes del propio Højbjerg llegando a Francia. Y este traspaso lo ha cerrado el Marsella, procedente del Tottenham, por en torno a los 13,5-14 millones de euros. Es decir, un precio bastante, creo, asequible para un club como el Atlético de Madrid. Esto me hace pensar que sí, el Atleti pudo estar interesado en Højbjerg el año pasado, se habló mucho de su fichaje, estuvimos aquí en los mercados de fichajes hablando mucho de Højbjerg y estando muy pendientes, pero la sensación que me deja es que este verano no ha ido a por Højbjerg, quizás no se ha interesado del todo, no tanto solo en Højbjerg, sino en la posición de pivote, viendo que solo suenan casi en exclusiva tanto Mikel Merino como Conor Gallagher, que no son pivotes puros. A mí por lo menos me da la sensación de que el Atleti no se ha interesado tanto por un 5, por Højbjerg, por ejemplo,
y ha tirado más por ese perfil de futbolista para quizás reforzar ese sistema de 5-4-1 o de 3-4-3 que está probando Simeone esta pretemporada, aunque veremos a ver luego en la sesión que ha probado otra vez con el 5-3-2, ha vuelto al sistema con el que ya ha jugado en las últimas temporadas. Bueno, lo de Højbjerg al final se va a hacer realidad por el Marsella y a mí me hubiera parecido un gran fichaje por esa cantidad, por 13,5 millones o 14 millones, que es las cifras que se están barajando. A mí me hubiera gustado tener un 5, un pivote con ese precio, como digo, porque creo que es el único perfil que falta al Atlético de Madrid, un perfil importante que lleva buscándolo años el Atlético de Madrid, y creo que si el Atleti cierra a Højbjerg este verano por 13 millones, oye, me hubiera parecido un gran fichaje. Pero como digo, la sensación que me da es que el Atleti finalmente ha decidido no ir a por este tipo de fichajes, a por este tipo de futbolistas, un 5 puro, y se va a centrar más en eso, en Gallagher y en Mikel Merino. Antes de seguir con más noticias, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguén las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Lo de Højbjerg no se va a hacer al final y veremos a ver si se hace lo de Savic al Trabzonspor, porque, bueno, ha seguido entrenando Savic con el equipo esta misma mañana en la vuelta del Atlético de Madrid a la Ciudad Deportiva, al Cerro del Espino, pero Savic sigue muy pendiente de su salida. El Atlético de Madrid también sigue muy pendiente de la salida de Stefan Savic, y desde Turquía el periodista Ertan Suzkun ha informado que el Trabzonspor ha logrado importantes avances en las negociaciones por Savic. El propio Savic le pidió al Atlético que le facilitara su salida, e incluso este periodista ha hablado de un posible traspaso más allá de una rescisión, así que veremos a ver si avanza finalmente o no. Fabrizio Romano ya confirmó esta noticia el otro día en exclusiva, decía que el Trabzonspor está negociando con Savic, que los próximos días iban a ser importantes. Pues aquí Ertan Suzgun, periodista turco, dice que se ha avanzado estos últimos días y que, bueno, de hecho, confirma que el entrenador del Trabzonspor, Abdullah Afsi, está ansioso porque se haga finalmente el fichaje de Savic. Les he dicho muchas veces que el Atleti, una vez que Savic tenga equipo elegido y esté todo acordado, pues le va a facilitar mucho la salida, así que todo parece indicar que el montenegrino se va a ir del Atleti, ya se despidió del Metropolitano, único que está entrenando con el Atleti por petición propia suya para no perder el tono físico. Con la más que posible salida de Savic del Atleti, queda un hueco en la capitanía, porque Savic era el cuarto capitán del Atlético de Madrid la pasada temporada, y veremos a ver quién es ese cuarto capitán ya para la próxima, porque parece que podría llegar a ser Ángel Correa. Según ha informado en Marca David Medina, el entorno de Correa es verdad que está deslizando, que nunca se sabe lo que va a pasar en el futuro. Ha vuelto a insistir David Medina en que el Atleti cuenta con Correa, salvo que llegue una oferta de 25 millones. En ese caso, tanto el club como Correa se van a sentar a negociar si les conviene separar sus caminos definitivamente, pero existe una gran posibilidad de que Correa se quede. Y si Correa se queda, va a optar a ser el cuarto capitán del Atlético de Madrid. Es verdad que Griezmann es otro de los candidatos por antigüedad, aunque es verdad que Griezmann se marchó 2 años al FC Barcelona, pero así están las cosas con Ángel Correa: o se va o se queda y es capitán, así que no hay casi un término medio con el argentino. Es verdad que salió hace unos días el interés del Besiktas por Ángel Correa, pero no se ha avanzado mucho más, no han salido muchas más informaciones en los últimos días, así que en principio parece que Correa se quedará en el Atlético de Madrid, aunque en el mercado nunca se sabe, y veremos a ver qué ocurrirá pues este verano y si llegan ofertas que satisfagan tanto a Correa como al Atlético de Madrid. Hablando de delanteros argentinos, Giuliano sigue perteneciendo obviamente al Atlético de Madrid, y se habló ya hace varias semanas desde Relevo que el próximo destino de Giuliano será el Alavés, es decir, que volverá a ser cedido Giuliano al Alavés, ya como fue ya la última temporada. Es verdad que desde que salió esa información no se ha terminado de concretar, no se ha terminado de oficializar, pero hoy en directo en Twitch, en Relevo, Mateo Moreto ha vuelto a confirmar que Giuliano se va a ir al Alavés cedido, que está todo cerrado, así que parece que solo falta esa oficialidad. Quizás lo que esté ocurriendo es que Giuliano se va a ir con Argentina a los Juegos Olímpicos y ambos clubes pueden estar esperando a que termine esos Juegos Olímpicos para que Giuliano se termine de incorporar al Alavés definitivamente. A mí personalmente me parece un muy buen destino para Giuliano. Creo que terminó muy bien la temporada con Luis García Plaza, haciéndose ese hueco en el extremo izquierdo incluso. No tuvo muy buena suerte Giuliano, nada más llegar al Alavés en el último partido de pretemporada, Matos le lesionó y estuvo bastantes meses de baja, hasta enero, febrero, pero bueno, le costó un poco hacerse con el hueco en el Alavés, pero una vez que Luis García lo puso de titular, no se le quitó de ese puesto, se hizo con esa titularidad. Y creo que otro añito más en ese mismo destino, en el Alavés, puede hacerle muy bien a Giuliano. Veremos a ver si en un futuro un poco más lejano puede ser parte de la plantilla del Atlético de Madrid, o sí, quizás el año que viene vuelva a ser cedido, pero a otro equipo de primera división. No nos vamos a salir de la delantera, porque este es un tema que
quería comentar aquí, en el mercado de fichajes, el tema de Füllkrug, porque ha habido bastante revuelo en los últimos días, sobre todo después de las informaciones tanto de AS como de Bild. Primero, Nas Picu Díaz decía que Füllkrug está en la órbita del Atlético de Madrid para suplir a Morata. Y decía este periodista que el fichaje de Füllkrug podría salir por unos 30 millones de euros, e incluso decía Picu Díaz que es una cifra accesible para el Atlético de Madrid. Al día siguiente, en Bild, desde Alemania, que ya dijimos el otro día que nos parecía un medio bastante fiable, confirmaban que el Atleti está listo para fichar a Füllkrug, que lo ha estado siguiendo de cerca y que incluso ya ha decidido acometer ese fichaje por 30 millones de euros, que Füllkrug es un futbolista del agrado de Simeone, que está sorprendido sobre todo por sus dotes rematadoras. Yo cuando leí primero la información de AS y después la información de Bild sobre Füllkrug, yo no me lo terminaba de creer, me parecía demasiado sin sentido que el Atleti pagara 30 millones de euros por un delantero que va a cumplir 32 años, que tiene ahora mismo 31. Yo no lo veía para nada cuando salió esta información, y Mateo Moreto, en relevo, hace unos minutos en directo, ha confirmado un poco mis sensaciones. Ha dicho que Füllkrug no es ni mucho menos la prioridad para el Atleti, tiene otros objetivos en mente, sobre todo Artem Dovbyk, y que, sobre todo, el Dortmund no pide 30 millones por Füllkrug, perdón, que ya no sé ni hablar, que la cifra de 30 no es cierta, de 30 millones de euros. De hecho, es que el Milan estaba negociando con el Dortmund por él y se hablaba de una cantidad de 15, 20 millones. Por lo tanto, Mateo confirma que el Atleti vaya a pagar 30 millones por Füllkrug no es cierto, ni mucho menos. Es algo de lo que queríamos dejar constancia en este episodio del mercado, porque, ya digo, he visto mucho revuelo de muchos aficionados del Atleti opinando de esta noticia, de que el Atleti iba a pagar 30 por Füllkrug, 30 millones, pues parece que no. A mí ya digo que cuando salió la noticia me pareció surrealista, de hecho. Que es verdad que la directiva ha hecho muchas cosas mal en los mercados de fichajes, pero esto ya sería coronarse. Precisamente de Bild hablamos el otro día en el anterior episodio sobre Dani Olmo, porque también lo relacionaron con el Atlético de Madrid, pero Mateo Moreto también ha desmentido un poco esta información, ha dicho que no existe ninguna posibilidad en estos momentos de que Dani Olmo fiche por el Atlético de Madrid. Ya dijimos, como he dicho antes el otro día, que nos pareció una información también complicada, extraña. Nos daba la sensación de que quizás se estaba utilizando el Atleti para encarecer quizás el precio o presionar a los equipos que estén interesados por Dani Olmo. El Barça, el City, el Bayern son los tres equipos que más han sonado para el centrocampista campeón de Europa con España. Así que aquí Mateo también confirma un poco nuestras sensaciones. Que es verdad que se ha hablado mucho de que el Atleti podría intentar lo de Julián Álvarez, que también creo que es un fichaje bastante caro, al igual que Dani Olmo. Pero a mí lo de Julián Álvarez me encaja más. Sobre todo porque lo han dicho periodistas argentinos bastante fiables. Lo ha comentado Fabrizio Romano también, que el Atleti ha contactado por Julián Álvarez. Y creo que por perfil sí que es un futbolista que podría encajar más en un mercado del Atleti, que busca delantero, que también creo que podría estar buscando un recambio de Griezmann en el futuro. Así que bueno, eso por comparar un poco las noticias que llegan, tanto de Dani Olmo como de Julián Álvarez. Lo de Dani Olmo no tenía mucho sentido, el propio Mateo ha confirmado que no hay ninguna posibilidad ahora mismo porque fiche por el Atleti, pero lo de Julián Álvarez creo que sí que me encaja un poco más y veremos, a ver, no ha salido nada más sobre Julián en las últimas horas, en los últimos días, veremos a ver si de aquí al final del mercado se puede intentar. Lo que parece es que el Atleti está ahora mismo centrado en el fichaje de Dovbyk, en lo de Mikel Merino o Conor Gallagher y en cerrar ese central zurdo para esa línea de 13 centrales. El Atleti ha vuelto hoy, por volver un poco al plano deportivo, a los entrenamientos en el Cerro del Espino, como decía antes, y ha vuelto con Oblak y con Witsel, ambos internacionales con sus selecciones en la Eurocopa, han vuelto al trabajo con el Atleti. Oblak se entrenó en el gimnasio y Witsel saltó al césped y tuvo trabajo en solitario. Hay que decir que en esta sesión Carlos Martín tuvo también trabajo individualizado y Salim, han dicho algunos medios que ha entrenado con el Atlético de Madrid B, es decir, que ya no va a volver a entrenar con el primer equipo. Sin embargo, Atlético Stats sostiene que lo que pasa con Salim es que tiene molestias en los sóleos. Sí que es verdad que se le ha visto entrenar con el B, pero ha sido por un tema meramente circunstancial de lo que había ahora mismo en ese momento en el césped. Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre finalmente con Salim, pero podría tener molestias, que sería, por cierto, el primer jugador, creo, con molestias en esta pretemporada, y han pasado ya más de 2 semanas. Así que, bueno, se está demostrando que de momento el trabajo físico no está pasando demasiada factura en los futbolistas del Atleti. Y como he comentado antes, en este entrenamiento Simeone ha vuelto a probar con el 5-3-2. Ha pasado de ese 5-4-1 a la vuelta del 5-3-2 con Correa y Samuelino en la delantera, primero, porque después Correa se mantuvo y entró Riquelme. Riquelme entró por Lino se fue al carril izquierdo, Riquelme arriba, así que estas probaturas que está manteniendo Simeone, también un centro del campo formado
por Koke, Vermiren y Lemar. En defensa es verdad que Reinildo ha vuelto a estar con los suplentes, ha entrenado con Jero Espina y con Costis, así que bueno, se mantienen esas pruebas de Simeone con el Atleti. Ya el próximo partido, el primero de esta pretemporada, va a ser ante el Numancia. Pues veremos a ver si esas pruebas se mantienen para ese amistoso. Por cierto, otro futbolista que vuelve a la disciplina del Atleti es Marcos Paulo, que quizás muchos no lo recuerdan, sigue perteneciendo al Atlético de Madrid, futbolista brasileño que llegó ya hace varios años gratis como agente libre y parece que se ha incorporado pero con la disciplina del Atlético de Madrid B. Hay que decir que Marcos Paulo se lesionó hace ya varios meses de la rodilla, parece que ya está recuperado. Yo no sé si el Atleti le va a encontrar acomodo, parece que podría buscar una cesión. De hecho, en Brasil se había interesado de nuevo, creo que fue el Sao Paulo, en él. Pero oye, si no sale nada, es posible quizás que juegue esta temporada con el Atlético de Madrid B. Puede ser una posibilidad más para Marcos Paulo, así que también estaremos muy atentos a su futuro. Y vamos a cerrar este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid con 2 entrevistas, o por lo menos vamos a intentar recopilar lo más importante primero de la entrevista de Koke en Marca y después de la entrevista de Samuel Lino en Mundo Deportivo. Empezamos por el gran capitán del Atleti, que, bueno, le preguntaban al principio sobre los cambios que está habiendo en este mercado de fichajes para el Atleti, y dice que obviamente está habiendo mucho cambio, al cuerpo técnico también ha venido gente nueva, y al equipo va a venir también. Puede ser un cambio, puede que sea un aire fresco para todos, así que esperemos a ver qué va sucediendo durante el verano, porque es un poco diferente con la Eurocopa y la Copa América. Está viendo cosas diferentes que están ilusionando sobre todo a nosotros, que llevamos mucho tiempo viendo las mismas cosas. Estamos cambiando y eso te va ilusionando cada vez más. Precisamente hablando de ese tema de la preparación física, le preguntan cómo es una temporada sin el profe Ortega y dice que diferente porque el profe tenía su forma de entrenar y que era totalmente respetable y que nos hizo físicamente unas bestias. Junto al cuerpo técnico y el club decidieron que no continuará y ahora ha venido Luis con una metodología nueva, con su forma de entrenar y nos estamos adaptando poco a poco. Es totalmente diferente. También sobre el sistema que he comentado antes, que Simeone ha estado probando mucho, el 5-4-1, dice: al final de temporada sí que es cierto que nos sentimos muy bien con el 5-4-1, sobre todo después de lo que nos costó fuera de casa encontrar ese equilibrio de poder competir los partidos y ganarlos. Nos benefició para poder estar más juntos y competir mejor a domicilio, porque en casa jugamos 5-3-2 o de otra forma y ganamos. Fuera de casa no competimos como debíamos, no fuimos regulares y por eso nos costó un poco más de la cuenta entrar en Champions o no competir por los títulos, aunque también hay más detalles que influyen. De momento él solo está utilizando este sistema, pero seguro que durante la pretemporada utilizará otros, porque no solo nos vamos a quedar en uno, puede ser que empecemos con ese y nos tengamos que adaptar. También, bueno, por resumir, dice que es una temporada ilusionante, que está bastante ilusionado, que tiene que soñar a lo grande, que el Atlético de Madrid quiere títulos, que la posible llegada de competencia para esa posición en el centro del campo le motiva que lleguen jugadores para intentar mejorar el nivel competitivo del equipo. Sobre su futuro, que ahora mismo parece va a renovar año a año, Koke, con el Atlético de Madrid, dice: yo siempre he dicho y tengo hablado con todo el mundo que hasta que me den las piernas voy a intentar estar aquí. Puede pasar de todo en el fútbol, pero mi sueño siempre ha sido retirarme aquí y lo voy a intentar. Hasta que me den las fuerzas y las ganas de competir, voy a intentar estar aquí. Y por cerrar un poco con esto de Koke, han llamado mucho la atención las palabras que he dicho sobre Morata, sobre el adiós de Morata, sobre qué supone la despedida del delantero. Dice Koke: agradecerle el trabajo que ha hecho durante estos años. Es una pena porque yo tengo una relación muy buena y muy cercana desde que empezamos desde pequeños. Desearle todo lo mejor. Más allá de eso, necesitamos gente que quiera estar en el Atleti, que esté con la cabeza al 100% metida en el club para competir y ganar. Y si cualquier compañero no lo está, como ha hecho él, que ha levantado la mano y ha decidido y pedido al club marcharse, no pasa nada. Se intentará traer a otro compañero que esté al 100% con la mentalidad y a competir. Suscribo totalmente la opinión de Koke. Creo que si alguien, cualquiera en el club, no está contento, no está feliz, no está a gusto sobre todo, no está al 100%, lo mejor es decir: me voy, me tengo que ir, adiós, y así lo salvo a Morata. Creo que las formas no han sido las mejores, de hecho, pero bueno, al final creo que se ha dado lo que muchos deseábamos, que es el adiós de Morata, y ya solo queda por ver quién va a sustituir al delantero que ya se ha ido al Milan. Y vamos a cerrar este episodio con la entrevista en Mundo Deportivo para Samuel Lino, que ya el titular llama muchísimo la atención. Dice Lino: daría la vida por ganar un título con el Atleti. Ojalá y este sea el año en que Lino gane ese título con el Atleti. Y bueno, sobre su adaptación al carril izquierdo, que ya dijo el año pasado que iba a hacer todo lo posible por adaptarse a esa posición, ha dicho Lino: lo he conseguido con mucho trabajo, dándole caña en los entrenamientos. Hice una buena pretemporada y las oportunidades que tuve intenté dar lo máximo de mí. Conseguí la confianza del míster, tener continuidad en el Atleti y me dejó muy contento. Espero dar mucho más en esta nueva temporada. Un Lino que, por cierto, se ha mostrado muy feliz. Le decían: se te nota feliz en el Atleti. Dice: sí, es que lo estoy. Dice que quiere seguir creciendo, mejorar los números de la pasada temporada. Dice Lino: voy a trabajar para esto, estoy fuerte mentalmente para crecer, espero que salga todo bien y que sea una temporada muy buena, en la que ganemos algún título o más de uno, que este club lo merece. Y ya por cerrar con Lino le dicen: está habiendo muchas salidas este verano, a usted que no le toquen, ¿no? Y dice Lino: no, mi pensamiento es estar aquí, estoy muy contento y feliz aquí, estoy solo en Madrid, pero mi familia viene mucho y les gusta mucho la ciudad, el club, el estadio, queremos estar aquí.
Así que Lino cierra la puerta de su posible salida. Yo creo que no iba a salir ni mucho menos del Atlético de Madrid. El deseo del futbolista es que se quede, del club también es que se quede. Simeone cuenta mucho con él. Ha sido una de las grandes apariciones, creo, del Atleti en los últimos años, en una primera temporada en plantilla de un jugador del Atleti. Y yo personalmente confío mucho en que Lino pueda incluso mejorar el nivel que vimos la temporada pasada en ese carril izquierdo. Así que nada, con el brasileño cerramos este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Un episodio con muchas noticias que teníamos que comentar, sobre todo con el tema de Joao Félix y ese interés de la Aston Villa, también las palabras de Rui Costa, el presidente del Benfica, sobre el interés que hay en el portugués, también la situación de Janko, que parece que se puede estar alejando del Atlético de Madrid y por lo tanto el Atleti mira a otras opciones como son la de Aguer y la de Pavlovic. Con Dovic hemos comentado esa información de Mateo Moreto, que dice que estaría presionando mucho para fichar por el Atlético de Madrid, así como Gallagher, que parece que quiere venir al Atleti, según indicaba Nenas. También hemos comentado que Mikel Merino de momento prefiere esperar para ver todas las opciones que tiene sobre la mesa. También los avances que ha habido en el Trabzonspor por Stefan Savic. Así que nada, esperemos que os haya gustado este vídeo. Y nada, podéis dejar en comentarios qué os ha parecido. Qué os ha parecido este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. ¿Qué opináis de Joao Félix? ¿Creéis que se va a ir finalmente rumbo al Aston Villa, rumbo al Barça, rumbo al Benfica? También el tema de Janko, si preferís a él, a Pavlovic, a Gerd, lo de Dovic, lo de Gallagher, Merino, etcétera, etcétera. Dejemos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch. No hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.